Se ha decretado recientemente el estado de alarma y se han adoptado una serie de medidas para luchar contra la evolución de COVID-19. Vamos a ver en este vídeo cómo esas medidas van a impactar en los resultados y hasta qué punto son efectivas o no son efectivas. Para nosotros el valor más importante que tenemos es la tasa de contagios. Otras formas de cálculo utilizan pues, otros indicadores, otras tasas. Utilizo la tasa de contagio porque es muy sencilla de manejar. Cualquier día podemos calcular cuál es el número de contagiados. Número de contagiados del día D será el número de contagiados inicial, punto de partida de una serie, multiplicado por la tasa de contagios elevado al número de días. Es decir, si son 10 días, pues tasa de contagio elevado a 10. Es decir, que si, por ejemplo, por desarrollar esto, para que no parezca una cosa muy compleja, si, por ejemplo, queremos calcularlo para el día 10 de diciembre, por decir algo, pues y tenemos un número de contagiados el día 1 de diciembre, pues nosotros imaginemos que tenemos 500.000 contagiados el día 1 de diciembre. Pues si multiplicamos eso por 1,07, por ejemplo, 10 veces, 1,07 por 1,07 por 1,07 por 1,07, todo eso nos dará el número de contagiados el día 10. Necesitamos inicial y necesitamos esta tasa de contagiados. Claro, ¿qué ocurre cuando el número de contagiados inicial es muy pequeño? Por ejemplo, lo que nos ocurría en el mes de julio. Pues teníamos un número de contagiados muy pequeños porque habíamos hecho un trabajo durante el mes de mayo, durante el mes de junio, muy interesante, y eso hizo que el número de contagiados fuera muy bajo. Estábamos hablando de decenas de miles, muy pocas decenas de miles. Entonces, claro, el número, cuando nosotros multiplicábamos, por ejemplo, imaginad que fueran 10.000, multiplicamos por 1,07, que era la tasa de contagio que llegamos a tener en su momento, incluso 1,05, que fue la que tuvimos justo al acabar cuando empezamos esa que llamamos nueva normalidad, pues eso supone pues, 10.500, es decir, supone que al día siguiente tenemos tan solo 10.500. De esta diferencia también es importante tener en cuenta que de estos 500 que se contagian, nosotros solo somos capaces de detectar una pequeña parte. No somos capaces de detectar todos los que se contagian, todos y cada uno de los que se contagian, ojalá, pero no somos capaces. Somos capaces de contagiar una pequeña parte, que puede estar más o menos, en el mejor de los casos, una tercera parte. Pero hay veces en las que solo somos capaces de detectar una décima parte, depende del número de test que hagamos. Es decir, que este número pues, es muy variable. ¿Cuál es la situación que tenemos en estos momentos? La situación que tenemos a fecha de hoy es una situación en la que tenemos aproximadamente unos 600.000 contagiados activos, es decir, gente que es capaz de contagiar la enfermedad, y estamos trabajando con una tasa en estos momentos de contagio del 7,2%. Es decir, que cada día tenemos que multiplicar por 1,072 para saber qué vamos a tener al día siguiente. Pues al día siguiente lo que tenemos es de 600.000, pues calculemos que más o menos tenemos unos 40 y tantos mil, 40.000, números redondos. Cada día tenemos 40.000 nuevos contagiados. De ellos, solo somos capaces en estos momentos de detectar una parte. Más o menos en estos momentos creo que estamos detectando pues entre 12 y 15.000. Pero 12 y 15.000 no son el número de contagiadores nuevos que se incorporan a los contagiados activos que tenemos, sino que son menos porque no somos capaces de detectarlos todos, no le hacemos prueba a todo el que se contagia. Entonces tenemos pues, un número de contagiadores activos muy alto. Claro, nosotros con estas cifras, ahora lo que tenemos que evaluar es esta tasa de contagio, por qué factores se ve influenciada. Y veíamos en un vídeo anterior cómo hay dos tipos de factores. Unos factores que son los aditivos, que hacen que adicionemos ese 7,2%, pues un poquito más.
7,5, depende de las actividades que hagamos y de las actividades que prohibamos o de las actividades que podamos hacer. Y tenemos una serie de factores que son multiplicativos. Entre esos factores que son multiplicativos tenemos dos que nos importan mucho. Uno que es la temperatura ambiental, porque como sabemos influye en la ventilación de los espacios, y por otro lado la disciplina social, es decir, de todas esas instrucciones que nos dan, cuáles somos capaces de cumplir o no. Claro, viéndolo así, pues tenemos capacidad para interpretar qué es lo que nos va a ocurrir en determinadas circunstancias. Primero, nos explicamos por qué, por ejemplo, Alemania o por qué, por ejemplo, Corea o Japón tienen unos resultados mucho mejores que nosotros en cuanto a su lucha contra la pandemia, porque sus tasas de contagio son muy inferiores a las nuestras, por el factor disciplina social, que es multiplicativo. Nosotros a esta tasa que nos sale de la parte aditiva tenemos que multiplicarlo por este factor. Y la disciplina social puede ir entre 0 y 1. Pero mientras que en Asia se parece mucho más al 0, es decir, da igual lo que podamos hacer, porque como multiplicamos por 0, la tasa de contagios es muy baja, es 0, en España estamos más cerca del 1, es decir, nos tragamos todas las actividades que podamos hacer porque disciplina social, pues tenemos un cumplimiento determinado de las instrucciones que nos dan. Por otro lado tenemos el factor temperatura. Bien, pues ahora, ¿qué ocurre qué es lo que va a ocurrir en los próximos días? Partimos, antes del estado de alarma, de una tasa de contagios verificada de acuerdo con los datos que hemos ido viendo, fundamentalmente del dato de fallecidos, porque este dato, el dato de contagiados diarios, no es fiable, no somos capaces de detectarlos todos, solo detectamos una parte, pero sí que para nosotros es fiable el número de fallecidos que tenemos de acuerdo con los datos que nos ofrece el Instituto Carlos III para la monitorización de la mortalidad. A partir de los datos que tenemos del análisis del MOMO, pues vemos que tenemos una tasa del 7,2%. Ahora, el estado de alarma, ¿qué es lo que nos produce? Pues dos cosas. Por un lado, lo que produce es que hay menos cosas que podamos hacer, por tanto podemos reducir un poco la tasa de contagio de acuerdo con esas pocas cosas que ya ahora no podemos hacer. Ahora fundamentalmente con lo que luchamos es con el botellón, básicamente. Pero claro, hay que tener en cuenta que el botellón, cuando el tiempo es bueno, pues es más habitual, pero cuando el tiempo empeora, ya no es tan habitual, es mucho más un fenómeno de fin de semana. Entonces, en realidad el impacto en la parte aditiva de las nuevas normas es muy bajo. La estimación, de acuerdo con la hoja en la que yo calculaba este 7,2%, es aproximadamente un 0,004, es decir, un 0,4%, que es lo que vamos a reducir este 7,2%. Pues ya tenemos que partimos de 1,068, pero tenemos otro factor a favor, que es el aumento de la mentalización, con lo cual vamos a poder reducir este 6,8% en un poquito, como en un 5%. Eso nos lleva este índice aproximadamente un 6,2%. Pero ahora, ¿qué nos va a suceder en los próximos días? La bajada de temperaturas. La bajada de temperaturas va a hacer que los espacios estén menos ventilados, y al estar menos ventilados, lo que nos va a provocar es que algunos factores reductores que teníamos aquí por el buen tiempo, por la buena ventilación de espacios, nos lo vamos a cargar. Así que a esto vamos a aumentarle un 10%. Vamos a tener que multiplicar esto por 1,10. Es decir, ¿a qué nos vamos a ir? Aproximadamente nos vamos a ir a un valor del entorno del 7%, en torno a eso, más o menos un 7%, vamos a calcular un error del 5% arriba abajo, pues 7 más menos, pues 2 o 3 décimas para arriba, 2 o 3 décimas para abajo, va a ser el factor que tengamos. Por tanto, fijaros que lo que nos va a suceder en los primeros días de noviembre y lo que vamos a tener en la primera quincena de noviembre, pues va a ser que vamos a pasar del 1,072 a 1,070, es decir, vamos a tener una pequeña variación a la baja, pero desde luego estamos muy lejos
de controlar la pandemia. La pandemia la controlaremos en el momento que este número baje a 1.05. Claro, ahora os preguntaréis, o es posible que me preguntéis a mí, ¿y qué hay que hacer para bajar este 1.05? Bueno, pues yo os diré, no soy político, no soy sanitario, solo analizo datos. De acuerdo con mis datos, pues yo veo unas columnas que suman o que restan. Yo tengo claro que los factores de disciplina social, cualquier cosa que haga aumentar la disciplina social y cualquier cosa que impida que los factores aditivos actúen, pues es buena. Pero claro, para eso hay que echarle una imaginación. A mí no me pagan por ser político, no tengo formación sanitaria, así que entiendo que todos podemos opinar. La mía no será más que una opinión, porque mi parte es analizar tan solo la realidad y modelizarla desde un punto de vista matemático.